Hola Perú, bienvenidos a canal de YouTube Será Posible Carolina. Hoy día quiero compartir con ustedes el paradigma del Perú en tiempos de pandemia. Y es que desde los primeros días de abril a 20 días de la cuarentena empezaron críticas de todo tipo, desde todos los frentes, tanto internos como externos, en contra de la política sanitaria que había emprendido el Perú para enfrentar la pandemia, aunque en esos momentos el 80% de peruanos estuvieron de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno del presidente Vizcarra. La pandemia nos mostró falencias del sector salud y de cómo los gobiernos populistas de los últimos 40 años hicieron de este sistema sanitario sistemas oportunistas. Dichos sistemas solo beneficiaron a los afiliados a carné de partido en cuanto puesto de trabajo se refería. El robo descarado de instrumentos y medicamentos. Recuerdan que también desviaban estos instrumentos, no los acondicionaban debidamente para que puedan ir los pacientes a clínicas privadas. Una deficiente atención médica donde los pacientes son los últimos en recibir los beneficios de los tales sistemas, creados por estos gobiernos de turno que poco o nada les importó mejorar. A esto no olvidemos los 31.000 médicos del sector público que pidieron licencia con goce de haber en plena pandemia por ser personal de riesgo COVID-19, dijeron. Sin embargo, muchísimos de ellos se pasaron a trabajar al sector privado. Bueno, vamos a ver ello cuáles serán las consecuencias posteriores. Recordemos que hace unas semanas atrás un médico decía con desesperación por RPP: no tenemos médicos, no tenemos médicos. Ahora sabemos por qué ocurría ello. Aún así, el Perú de hoy empezó a sacar adelante esta emergencia sanitaria con un importante aporte capital humano, joven, que no dudaron en ponerse en primera fila, guiados por médicos y profesionales de salud con experiencia que no se amilanaron para enfrentar este COVID-19. Ese aspecto hay que resaltarlo, por lo que no me cansaré de decir que las mejoras del Perú vienen de la mano con la juventud y de todos los peruanos que se saben poner la camiseta por nuestro país. Así, la buena experiencia profesional médica e investigadora, unida a la juventud libre de contaminación corrupta, están sacando adelante, con todas las limitaciones del caso, este impensable virus que sorprendió al mundo este 2020. Esto será el mejor reconocimiento de los médicos que murieron enfrentando la pandemia, y a quienes no debemos olvidar para diferenciarlos de aquellos que no hacen honor al juramento hipocrático. Si bien es cierto, no se ha realizado la debida cantidad de pruebas y exámenes como la realizan países desarrollados, sí se ha mostrado con exámenes per cápita que los demás países de la región, miren, acá tenemos a Chile, ¿no es cierto?, con un menos 47%, a Colombia con un menos 66%, a Perú con un menos 73%, a Brasil con un menos 36%, o una Argentina con un menos 52% y a un México con un menos 47%. Si ustedes se fijan los picos, cómo van bajando y cómo nos está viendo de que el muestreo que ha realizado Perú ha tenido un significado acierto. No son muestreos inventados, sino son muestreos reales. Y esa es una data muy interesante que se tiene que reconocer. Miren, ello a pesar de que a la fecha tenemos 84.495 muertos y 84.495 infectados, y 2.392 muertos. Ello tiene una cierta representatividad en la población peruana. ¿Bien? Vamos
vamos a ver otro cuadro donde estamos a punto de superar a China, en el caso del COVID, ¿no? La velocidad de crecimiento está bajando. Miren, Rusia tiene 252.245 infectados. El Reino Unido, 233.151. Italia, 223.096 casos infectados. De ahí sigue Brasil con 202.918 casos. Francia con 178.870. Alemania con 174.975. Turquía con 144.749 casos. Irán con 114.533 casos. China, 82.929 casos. India, 81.997 casos. Y Perú con 80.604 casos. ¿Por qué este cuadro es interesante que lo mostremos? Porque si ustedes ponen atención en todos los países que estamos mostrando aquí, también tenemos que tener referencia de cuáles son las cantidades de habitantes, ¿no es cierto? Y vamos a poner el referente más cercano, ¿no? Estamos a punto de superar a China, que tiene 82.929 casos, pero ellos tienen más de 1.300 millones de habitantes. Rusia también tiene muchos habitantes. Casi todos los países que están aquí superan la cantidad de millones de habitantes, y Perú tenemos 32 millones de habitantes, ¿no? A pesar de todo ello, nosotros estamos aguantando una pandemia, ¿no? Con esta velocidad del crecimiento, donde todos nos estamos apretando los cinturones. Pero también tenemos el factor de reproducción de la enfermedad, el famoso número básico Rho, que los expertos médicos nos refieren que este número indica cuántas personas son susceptibles de ser contagiadas en promedio por un solo infectado. Cuando estábamos en los 45 días, se refería, se indicaba que un infectado lo podía infectar a 3.30 y tanto personas, un infectado. Hoy le hemos bajado a 1.16, según los expertos. Ha comenzado la desaceleración. Aún falta, porque tenemos que llegar a la barrera de 1, porque cuando esto suceda, significa que la enfermedad ya no se propagará. Por lo que hay que reconocer la valentía de este gobierno por la decisión política más ecuánime de toda la región americana. Así como todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras y todos que han estado desde los laboratorios, tanto públicos como privados, al comando conjunto de las Fuerzas Armadas, las fuerzas tanto policiales como militares, a los que tomaron a diferentes formas de enfrentar la pandemia, al 79% de peruanos que guardamos debida cuarentena y que nos hemos apretado el cinturón, miles de peruanos sin bonos de por medio. Otra situación que ya investigaremos quiénes fueron los beneficiarios de tales bonos. Según el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, ya se va utilizando más de 109.000 millones de soles, o sea, casi el 14% del Producto Bruto Interno. Un 2% más de lo que se había planteado inicialmente, y ya sabemos todas las razones que empezaron a surgir en el camino. Recuérdense que llegamos a tener tan pocas camas de UCI que en el tiempo que se ha ocurrido la pandemia, ya llegaron a 1.000. ¿No es suficiente? No es suficiente. Nunca será suficiente, porque ningún país estuvo preparado para enfrentar ello. Por eso que tenemos que poner en contexto nuestra realidad. Nuestra realidad es así, y a pesar de todo, cómo estamos saliendo adelante. Ahora nos toca estar alerta en este proceso donde ya hemos pasado 62 días de cuarentena, para no retroceder lo avanzado. Se están reiniciando algunas actividades,
por favor, háganlo con suma responsabilidad. No bajen la guardia. Sigan poniéndose las mascarillas, la higiene respectiva, la debida higienización al respecto. Con relación a los niños, seamos responsables al sacarlos si es que los niños quieren hacerlo. Hay profesionales que refieren que no debiera suceder ello. Se entiende que somos una sociedad pluricultural y vamos a tener diferencias en unos aspectos u otros. Pero no hay mejor criterio que una población informada para tomar esas precauciones que nos permita vivir con información y enfrentar y darle el martillazo certero a esta pandemia para que podamos cruzar esta meta. No tengamos un espíritu triunfalista todavía. Esto es como cuando vamos entonces en una carrera, ¿no es cierto? Y estamos cercanos a la meta. No podemos decir llegamos, tenemos que cruzar para poder levantar, ¿no es cierto?, la bandera de triunfo. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos distraernos por el bien común, tenemos que hacerlo. Así que, estimados amigos, en estas circunstancias son muy importantes las recomendaciones que hagamos todos los ciudadanos, la responsabilidad que pongamos de todos nosotros, el distanciamiento social. ¿Cuánto quisiéramos abrazar a nuestros seres queridos? Si vemos en la calle, ¿qué debemos hacer con nuestros amigos, vecinos? Explicarle a los niños que no debemos acercarnos mucho a ellos, ¿no? Decirles el motivo por qué tenemos que tener esta distancia. No coger en los lugares públicos aquellos objetos que no sabemos si están contaminados o no. A estos 62 días de cuarentena, tengamos las reservas del caso para bajar el riesgo. Un nuevo destino nos espera. Seamos conscientes que no será fácil volver a empezar, pero gracias a Dios que mientras hay vida, hay esperanza, y mientras seamos ciudadanos responsables, nos vamos a levantar de esta, con todas las adversidades del caso. Creo que las autoridades competentes sabrán tomar en cuenta todo el esfuerzo que hemos realizado la gran mayoría de peruanos, y que al reiniciarnos, al recomenzar, lo hagamos con la misma entereza de que un país unido no lo detiene nadie. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Si te gustó el video, cuando esté en YouTube también dale un like. Gracias.